Esta música nos da a entender que estamos ante la presencia de un hombre, para hacerlo simple, que no necesita, que no requiere licencias falsas para viajar. De hecho, él las vende. Cualquier dato en forma interna. Saludamos de inmediato al señor abogado, con cara de haber celebrado ayer el Día del Abogado, o haber celebrado el abordaje de algo. Don Luis Alejandro, el regalón Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días, Leito. Con harto ánimo, con bastante ánimo después del feriado. Oye, usted llegó con cara de malos amigos en el día de hoy. Ahora lo veo alegre. No, alegre. Yo siempre, usted siempre el que me quiere dejar mal frente a los auditores, a los cuales aprovecho a saludarlos. La Serena, Coquimbo, Ovalle y Copiapó. Leito, un tremendo abrazo de Radio El Conquistador. Y comenzando un día jueves que parece lunes. Oiga, sí. Parece lunes, para poder revisar algunos temas legales que son de conocimiento o de tanto interés de los auditores. Así que un abrazo. Espero que usted, el día de ayer, el lanzamiento al abordaje no haya sido como lo hace normalmente. Porque tiene una cara de que se lanzó ayer. Desde las 6 de la mañana trabajando hasta la medianoche, don Luis. Sí, eso dice usted. Eso dice usted. Así la vida del pobre y triste trabajador, no como el mega empresario que tengo frente al micrófono. Escúchanos, señor, te rogamos. Don Luis, partimos de inmediato con saludos. Sí. Buen día. Quiero saludar atrasado al señor abogado, su fan número 1. No, la señora Tina. Muchas gracias a mi madre, que está enfermita ahora con un resfrío. Cuídate, porque con estos cambios de temperaturas que hay, Leito, y además que andan una cantidad de virus en la calle. Oiga, sí. Hasta el sarampión estamos con peligro. Sino que lo diga Shakira en su concierto. Sí, ve. No acá en Chile, sino que en Estados Unidos, que hubo un brote de sarampión después de un show de Shakira. No, sí. ¿Ve? Entonces, a cuidarse, también la influenza, a vacunarse, todos los que se tienen que vacunar, sí. Pero no con Don Leo, ya, porque Don Leo ese es otro tipo de vacunación. Él anda vacunando mucha gente, pero no, vacúnese en cualquier lugar del Ministerio de Salud, no de la radio, por favor. No. Así que un abrazo a mi madre, que se cuide, que se mejore, que ojalá también esos dolores que tiene respecto a sus piernas y su espalda puedan mejorar. Que sea una excelente semana madre. Muchas gracias por mi saludo. Madre hay una sola. Eso es cuando le dijo su mamá a usted que fuera al refrigerador a buscar una cerveza. Exactamente. Padre puede ser el dueño de un Viceroy, de un Hilton. Claro. De un Advance. Leito, tráete 2 cervezas para acá. Usted abrió el congelador y dijo, madre, hay una sola. ¿Cierto? Pero un poquito. Cri. No, le faltan más efectos. Es que ni siquiera le da para efectos, don Luis. No, le faltan efectos. Usted entró a la categoría de Sergio Feito y Ricardo Meruane. Y es más, le estoy viendo cara de George Harris. Es más, usted se da cuenta que todo lo que dice demuestra que se le cae el carnet a cada momento. George Harris, estoy actual. No sí, pero Sergio Feito, muchos de los auditores jóvenes no tienen idea quién es Sergio Feito. En todo caso, por eso es que lo maticé con George Harris. Claro. Está al mismo nivel. Claro. Ahora, a diferencia de George Harris, usted tiene remate. Porque si hay un cliente que se porte mal y no cumpla con las leyes, se va a remate. Pero, mire, no hablemos mejor de humor. No hablemos de humor porque... Ya, vinimos a otra cosa mejor. A otra cosa, mariposa. Oiga, don Luis, ¿qué le parece el tema de las licencias falsas? Más de 25.000 personas, empleados públicos, saliendo fuera del país con pretexto de tener este permiso, comillas. Si usted me dice que me parece una sola palabra, sinvergüenzas. Nada más. Sinvergüenza. Y lo hemos hablado en varios programas, ese hecho de que estas situaciones son las que hacen que las personas sigan de alguna manera ratificando su repudio, su rechazo frente a los políticos. Que hemos dicho en algunas ocasiones, la política no es mala, al contrario, la política es necesaria. Todos hacemos política hasta en nivel familiar, cuando tomamos decisiones, cuando ponemos normas dentro de nuestro hogar, eso es política. La política es parte del ser humano. Pero las personas que hacen política, como aquellos legisladores o aquellas autoridades,
que abusando de su poder o su posición se aprovechan del dinero que no les pertenece, esos son aquellos a los cuales la gente rechaza. Por eso que uno lamenta, don Luis, pero esperamos que más temprano que tarde se pueda dar la opción de que usted pueda llegar al Congreso. Algún día, don Luis. Me encantaría, pero ¿qué es lo que falta? Como dicen por ahí, hay talento, falta el apoyo. Sí. Ya, falta el apoyo nomás. ¿Ah? Falta alguien por ahí que diga, ¿sabe qué, don Luis? Yo lo voy a apoyar para que salga ya, porque... Mientras sigan, disculpe que lo interrumpa, don Luis, pero Sí. mientras sigan los partidos optando por gente que más conviene por un tema político partidista Sí. que por gente que vaya a trabajar de verdad. O que se designen desde otros lugares, Exactamente. en donde, por ejemplo, una persona que tiene que representar a la comuna de La Serena, Coquimbo, la región de Coquimbo, al final sea definida desde Santiago. Sí. Cuando eso se termine, quizás los que somos de acá, de esta tierra, vamos a poder tener esas opciones de representar a nuestra gente. Como decía don Palito Ortega, yo tengo fe que el mundo va a cambiar. El Así tema es será. que no sé hasta cuándo me va a dar la fe. Es verdad. Esperemos que no pasen los años y se le pase la vida a uno también queriendo hacerlo. Pero ojalá esto dé la posibilidad de que muchas personas que tienen las condiciones puedan ser también parte de estas autoridades. Porque aquí falta un recambio drástico. Exactamente, pero sé que no le servirá de mucho, don Luis, pero usted para mí siempre va a ser un diputado. No le sirve de nada, pero no importa. Claro, usted no me sirve de nada. Efectivamente. Ya, don Luis. Que lo sea para usted no me sirve de nada. Pero muchas gracias siempre por el cariño de la gente, porque hay gente que me manda muchos mensajes respecto al tema. Mucho cariño en la práctica. Oye, pero que me tiró muchas para abajo, gracias. usted no sirve de nada, apoyo. No, es que ese apoyo de usted no sirve para esto. Sí. Es como que le den un bono de 1.000 pesos para la campaña. Eso fue el que me dio usted, pues me dio un bono de 1.000 pesos para poner, no alcanza para una paloma, se alcanza ni para un pichón, no alcanza para nada. Entonces no, voy a hacer como hizo un candidato por ahí, apóyenme, firmen por mí y le hago un estadio. Eso es populismo, pero populismo. Es su estado más puro. Claro, si usted busca la definición de populismo en el diccionario, aparece, porque no puede ser, pues no hagamos... Es que eso es lo que la gente no quiere. ¿Se Mire, da cuenta? si usted sale electo diputado, yo hago una fiesta de los 80 gratis. O fue fiesta de los 80 que nos prometió en la querida Radio X y que hoy no está. Y que nunca cumplió. Ya, vamos con lo importante, don Luis. Sí, porque no va a ser la fiesta de los 80. Vamos con... Le vuelvo a recordar, haga la fiesta de los 80, la gente lo quiere. 80, 90, 2000, 70 si quiere también. ¿Cómo estaría una mezcla, don Luis, de Elton John con Marcianeque? No, pues yo prefiero Elton John con Dua Lipa. Notable. Notable, ese fue un temazo. Sí. Oiga, don Luis. Oigo, don Leo. Quedó pendiente porque la opinión del público fue pero sublime hace un par de semanas cuando se habló de el juicio de partición. Y usted dijo, ¿sabe qué? En base a lo que fue la respuesta de la gente, vamos a dejar para una segunda parte para entregar más detalles de este juicio de partición. Así es, Leito. Nos quedaron pendientes muchas Conceptos. partes, muchos conceptos, muchos elementos de cómo se lleva a cabo un juicio de partición, y ese día los auditores estuvieron bastante activos, participativos, claro, nos hicieron preguntas y al final no alcanzamos a terminar el tema y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a retomar para que todos aquellos que tengan dudas respecto a un juicio de partición puedan seguir haciendo sus preguntas y terminemos completamente el tema. Para retomar un poquito el tema y los que no estuvieron quizás ese jueves puedan comprender de qué se trató, hablamos del juicio de partición, que es un juicio que tiene como objeto que, por ejemplo, cuando una persona fallecieron los papás, ya típica situación que va a suceder, a todos les va a suceder en algún momento, fallecen los papás y ustedes son 3 hermanos y resulta que el papá y la mamá dejaron una casa, que era la casa familiar, la que con tanto esfuerzo ellos pudieron pagar y quedó esa casita. Y resulta que son 3 hermanos y cuando se provoca el tema de la herencia tienen que hacer la posesión efectiva. Y al hacer la posesión efectiva, esa casa que en algún momento tuvo el nombre de los papás, ahora pasa a tener el nombre de los 3 hermanos. Claro. ¿Ya? Como era de Disney, Hugo, Paco y Luis. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, en ese momento tenemos a los 3 hermanos, pero resulta que uno de ellos dice, yo quiero vender la casa. Claro.
Y aquí se transforma lo que en derecho se llama una comunidad hereditaria, es decir, los tres son dueños de la misma cosa, que en este caso se llama una copropiedad. Por lo tanto, Hugo, Paco y Luis tendrán un 33,3% de derechos sobre esa casa. No les corresponde ni la puerta, ni la ventana, ni el living, ni el baño, ni que me quedo con el patio. No, como lo hacen algunos, que cuando les quedan terrenos dicen, yo me voy a ubicar en la parte que está al lado del río, y el otro dicen, yo no voy a estar al otro lado, y dejan a uno que tiene justo una roca al medio para el tercer hermano. Sí. Y que se la arregle como pueda. No. Esas no son las subdivisiones que se hacen en materia jurídica. En materia jurídica, los tres son dueños de la propiedad completa. Oiga, y hay tantos casos que uno en ese momento conoció en base a consultas de los auditores y auditoras, casos de muchas veces de hijos que se quedan cuidando a su papá o a su mamá por años, sí, y que después se encuentran con que, por mucho que uno pueda creer, ellos tienen derecho a quedarse con la casa. Hijos que nunca estuvieron en los momentos complicados de los papás aparecen, comillas, casualmente, exigiendo sus derechos al mismo nivel de igualdad que su hermano o su hermana. Totalmente, Leito. Entonces van a pasar muchas situaciones particulares que quizás los auditores nos van a hacer llegar y nos pueden consultar y pueden salir de sus dudas en este momento, porque cuando sucede esta copropiedad, va a resultar que se nos va a dar un mito urbano que dicen, ya, quiero vender la casa de los papás. Y uno de ellos dice, es que si yo no firmo, no se puede vender. Y empieza ese mito. Entonces los dos hermanos, Hugo, Paco, dice, oye, pero queremos vender la casa, pero nos falta la firma de Luis. Y resulta que él no quiere vender, y si no quiere vender, no podemos vender. Estamos obligados a mantenernos eternamente como copropietarios. Y eso es un error, puesto que basta con que uno de ellos quiera vender la propiedad y los otros dos están obligados a hacerlo. Ahora, en base a esa, comillas, obligación, Sí. por ejemplo, de que un hermano diga quiero vender la casa, Sí. El tema de los tiempos, porque uno se encuentra con muchos casos de ese hijo o hija que queda al cuidado de su papá o de su mamá con problemas de salud, y es esa vivienda donde ha residido los últimos años y no tiene dónde ir. Así es. Ahora, el hecho de que él haya vivido en esa propiedad, que haya cuidado al papá o a la mamá y se haya hecho cargo de eso, va a ser solamente un tema emocional que serán los otros copropietarios que tendrán que evaluar. Porque también nos hemos encontrado con situaciones en donde, por ejemplo, uno de ellos se dedicó a cuidar al papá o a la mamá que estaba en una mala situación de salud hasta los últimos días. Una situación que es bastante compleja, porque hay padres que hay que tratarlos de alguna manera como que fueran una guagua, un bebé, ¿cierto? Porque tienen todas las necesidades que tiene un niño pequeño. Entonces a ellos les cuesta mucho, incluso desplazan su propia vida por cuidar a sus padres. Y resulta que después, cuando fallecen los papás, los otros dos hermanos los quieren desalojar. Pero también hay situaciones en donde estos dos hermanos dicen, ¿sabes qué? Esta persona que fue Hugo, que se quedó en la casa cuidando a los papás, creo que lo más lógico es que él siga viviendo en la casa porque se lo ganó, por ejemplo. Sí. Y en ese caso, bastaría, Leito, con que los otros dos hermanos hicieran una cesión de derechos de su parte a este hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hugo tuvo mucho tiempo a su papá en la casa, lo cuidó, y los dos hermanos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi casa, el otro dice, yo también tengo mi casa, no me interesa la casa familiar, pero en este rato, Hugo, si nosotros vendemos la casa, lo dejamos en la calle porque se desplazó tanto, entonces, y además es una persona ya de avanzada edad, entonces hagamos lo siguiente, dejémosle la casa a él. ¿Cómo lo hago, abogado? Bueno, simple. Tienen que hacer un contrato que se llama cesión de derechos hereditarios. Es decir, por escritura pública es como una compraventa, pero yo le cedo, en este caso tenemos a Hugo que vive en la casa, que cuidó a los papás, yo, Paco y Luis, le cedo a través de una escritura pública el 33,3% que yo tenía, se lo cedo a Hugo. Lo mismo el otro hermano, se lo cede a Hugo. ¿Y eso qué es lo que significa? Que de haber sido copropietarios los tres, ahora todos los derechos se reúnen en uno solo, que es Hugo. Y Hugo se hace propietario exclusivo de la propiedad donde estaba viviendo. Y él podría seguir viviendo ahí sin problema, podría utilizar la casa y si en un momento él quiere también podría disponer de ella. Eso pasa en situaciones en donde los hermanos son bastante conscientes.
Sí, lamentablemente. Pero hay otras situaciones en las cuales el hermano dice, no, yo necesito dinero y quiero que mi 33,3%, en el ejemplo que di, quiero que me lo paguen. ¿Sabe qué es lo que hago, señor Paco, señor Luis? Yo quiero mi 33%, la casa vale 100 millones, páguenme mis 33 millones y yo les vendo mi derecho. Y resulta que los otros dos hermanos dicen, obviamente, y suele suceder, no tenemos el dinero, ¿ya? Porque nosotros somos abogados, trabajamos, la cosa está mala. Si hubiéramos trabajado en la radio, probablemente te lo compramos. Pero, y al contado. Y al contado. Entonces, pero como se nos ocurrió estudiar Derecho, no nos alcanza. Si quieres te lo podemos pagar en 100 cuotas. Claro, a lo más tenemos un negocio nuevo que es venta de licencia, pero eso... Claro. Ya se echó a perder ese negocio. Ya se echó a perder. El Leito lo habló y quedó la escoba. Entonces, ¿qué pasa? No tiene el dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Este hermano que quiere que la propiedad no siga así con 3 dueños, puede pedir lo que se llama juicio de partición, Leito. Okay. Y ese juicio de partición lo que va a hacer es que un árbitro va a tomar esta propiedad y como juez árbitro que es, la va a liquidar, es decir, la va a vender, y una vez que se venda, la va a distribuir cada una de las porciones entre los herederos. Entonces, vende la propiedad y le va a entregar a cada uno lo que le corresponde según sus derechos. Don Luis Alejandro, ya entrando en detalle con respecto a lo que es este tema del juicio de partición, ¿qué documentos son necesarios para iniciar un juicio de partición? Primero, Leito, se necesitan documentos que acrediten la propiedad de los bienes, como por ejemplo la solicitud de partición, el título de propiedad, el certificado de dominio vigente, entre otros. Esto significa que si usted quiere hacer un juicio de partición, primero tiene que tener hecha la posesión efectiva. ¿Ya? Usted no puede como hijo heredero, por ejemplo, decir, quiero que se haga la partición de la casa que era de mis padres, pero resulta que todavía no han hecho la posesión efectiva. La posesión efectiva es el acto jurídico a través del cual este heredero toma, como su nombre lo dice, posesión de su derecho, porque recordemos que en materia sucesoria los herederos también podrían impugnar la sucesión, podrían decir yo no quiero lo que mi padre me dejó o mi madre me dejó. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, lo que heredan los papás son deudas y no activos, ¿ya? ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si me muero yo? ¿Ya? En ese caso, yo voy a heredar deudas, pero claro, si se muere usted heredaría una cantidad de bienes enorme y para usted sería evidentemente muy atractivo que sus herederos hicieran la posesión efectiva. En el caso mío, no, la van a impugnar, porque van a decir, tiene muchas deudas, abogado era, por lo tanto, vivía con poco, ¿ah? Entonces tenía una arveja y la dividía en 2 para poder compartirle la casa a la hora de, como dicen por ahí, de las fechas festivas. ¿Ya? Usted qué dramático, ¿eh? Era un abogado que cuando hacía asado, hacía un asado musulmán. ¿Ya? Es decir, de Alá, de pollo. Era el único tipo que le alcanzaba, no le alcanzaba para nada más. Puros asados musulmanes. ¿Ya? ¿Puedo abrir la ventana, don Luis? ¿Me lo permite? Don Luis Alejandro, ¿cuánto tiempo puede durar un juicio de partición? Mire, la duración puede variar significativamente dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo que tengan también los tribunales, obviamente. Pero generalmente puede tomar al menos 18 meses. ¿Ya? 18 meses. Ahora, ¿qué ocurre si uno de los comuneros o herederos no está de acuerdo con la partición? Dice, es que me llega la demanda de partición y dice, no estoy de acuerdo. No quiero vender porque esta casa era de mi mamá, mi papá tiene un valor emocional, yo no quiero que se venda, ¿ya? En ese caso, el juicio de partición está hecho pensado para aquellos casos donde no hay un acuerdo, por lo tanto, en este caso no puede hacer nada para evitarlo. Okay. Podrá intentar comprar los derechos de los otros comuneros, pero no puede impedirlo. Es decir, si tenemos los 3 hermanos que hablamos recién y uno de ellos quiere vender, va a demandar a los otros 2. Ya. Entonces yo, Hugo, quiero vender, demando a Paco y a Luis, y al demandarlos les voy a notificar que quiero que se haga un juicio de partición. Pero uno de ellos
Probablemente Luis va a decir, es que yo no quiero que se venda porque este lugar lo hicieron mis padres, es una situación emocional, ellos lo hicieron con la situación de que esto se mantuviera en la familia, esto no puede ser, y una cantidad de argumentos emocionales, por muy emocionales y legítimos que sean, no puede él detener el juicio de partición. ¿Ya? Por lo tanto, la propiedad se va a vender igual, se va a subdividir igual y cada uno va a recibir su parte. Ahora, don Luis, en el supuesto caso que, siguiendo con el ejemplo, Hugo, Paco y Luis hereden la casa, ¿sí? Uno no quiera vender su parte, pero los otros dos quieran vender la casa. ¿Ya? ¿Ya? Y alguien diga, ya, ¿sabe qué? Para que lleguemos a un acuerdo, vendo mi parte. Me la compra uno de ustedes. ¿Ya? ¿Quién fija el precio? Porque por un lado uno puede decir, ¿sabe qué? Esta casa tiene un avalúo, exagero el término, en 40 millones de pesos. Ok. Pero ¿sabe qué? El lugar donde está esta casa ha tomado mucha fuerza en los últimos años y ya no es tanto habitacional, sino que casi comercial, y la quiero vender en 100 millones de pesos mi parte. Perfecto. ¿Quién fija ese precio? Ya, lo que pasa es que, a ver, me ha pasado y según la experiencia, se dan dos situaciones. Normalmente tenemos el avalúo fiscal, que es aquel que establece el Servicio de Impuestos Internos. Avalúo fiscal que normalmente está muy por debajo de lo que vale la propiedad, que no obstante este último tiempo ha subido bastante en razón de que el avalúo fiscal también hace subir las contribuciones, ¿ya? Entonces antes nos encontrábamos con propiedades que eran espectaculares y el avalúo fiscal era muy bajo y las contribuciones eran exentas o eran muy bajas. Hoy al Servicio de Impuestos Internos se le ha ocurrido, a veces sin haber argumentado el por qué, porque se le ha preguntado por qué han subido tanto los avalúos fiscales, los han subido y eso lo que ha significado es que aumenta el pago de contribuciones y los que estaban exentos incluso llegan a pagar ahora contribuciones. En ese caso podría pasar que los tres hermanos que pusimos en el ejemplo, uno de ellos diga quiero venderlo y que los tres de común acuerdo establezcan que el valor de cada una de las partes va a ser según lo que diga el avalúo fiscal. No habría problema de común acuerdo, porque recuerden que los tres son dueños, todavía no se ha judicializado nada, por lo tanto, si el avalúo fiscal de la casa dice que son 30 millones de pesos, perfectamente uno de ellos podría decir, ¿sabes qué? Yo vendo mi parte en 10 millones. Y los otros se los compran, o uno de ellos lo compra, ¿ya? Pero también podría pasar que el hermano que quiere vender diga, no, lo que pasa es que en razón de que esta casa, si bien es cierto, hace mucho tiempo atrás valía 30 millones, hoy la casa ya no vale 30 millones. Hoy está evaluada en 120 millones de pesos. Por lo tanto, yo quiero por mi parte un 40 millones de pesos. Él puede abiertamente, porque esto es como ley de oferta y demanda, podría ofrecerle a sus otros dos hermanos que le compren su parte según el valor comercial y no el avalúo fiscal. Si las otras partes están de acuerdo, se lo compran y no habría ningún problema. Pero si no están de acuerdo, él tiene el legítimo derecho a no venderlo. Ok. ¿Ya? Entonces puede ser de las dos formas. A mí me ha tocado, Leito, una situación muy particular, y lo voy a contar como experiencia para que los auditores también lo puedan comprender, que a veces ha pasado la situación de que quedan muchos herederos. A veces, no sé, eran 10 herederos, habían 10 hijos, pero resulta que de los 10 hijos, habían varios hijos que murieron después, y los derechos que ellos tienen se traspasaron a los hijos de ellos mismos, es decir, a los nietos de las personas que murieron. No sé si me explico bien. Entonces tenemos Hugo, Paco, Luis, Fernando, Leo, y resulta que Paco se muere, y resulta que tenía un hijo que se llamaba Eduardo, y Eduardo heredó los derechos de su papá. Entonces Eduardo, ¿qué pasó? Que se llevaba pésimo con sus tíos. Pésimo, es más, los tíos no lo consideraban, lo trataban mal, y hay una cantidad, muy abandonado este chico. Y cuando llega el momento de que todos quieren, uno de ellos quiere comprar los derechos de los demás, él dice, se la voy a hacer difícil. ¿De qué manera? Mi derecho a lo mejor es súper bajo, a lo mejor tengo un 10% de la propiedad. Ese 10% vale, a veces en propiedades que son muy, muy, muy bajas, no sé, ese derecho vale, 3 millones de pesos. Pero ¿sabe qué? Yo quiero 15. Claro. ¿Y qué es lo que hace entonces? Entorpece la venta de común acuerdo, pero con el solo fin
de molestarlo y molestar al otro, de molestarlo. No se la voy a hacer fácil, porque si se la quiere llevar, como él se portó tan mal, que me pague. Que no se la lleve pelá, como se dice popularmente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como se va a entrabar un tema que podría ser voluntario, ¿qué tendríamos que hacer? Inevitablemente tendríamos que llegar a un juicio de partición en donde esto se va a vender conforme al precio que se va a tasar dentro del juicio. ¿Ya? Okay. Así es que los auditores que tengan dudas, Leito, hasta acá, por favor que las vayan haciendo. No sé si tienen el número. Más 569-3490-0174. Más 569-3490-0174. No solamente para aquellas personas que están viviendo en la actualidad algún tema parecido al que ha comentado don Luis, sino que también, ¿por qué no decirlo?, muchas personas que se quieren ya proyectar con el tema de saber qué hacer para que sea justo para sus hijos a nivel general, pero quizás proteger a uno a nivel particular. Hay cosas, Leito, que inevitablemente van a suceder. ¿Ya? La ley de la vida dice que nosotros nacemos en algún momento, nos desarrollamos, pero tenemos que fallecer. Claro, si me lo permite, porque me estaba acordando, don Luis, ¿sí?, cuando hablamos de este tema hace un par de semanas, nos llamó una señora, al rato después de concluido el tema, y que nos comentaba, a ver, un caso que a lo mejor a más de alguien le puede servir, no sé, o identificar, en el sentido que esta persona tiene 2 hijos. ¿Sí? Uno de ellos vive aún con ella, pero que ya tiene propiedades. Y vive con una nieta. Sí. Esta nieta es hija de su otro hijo que no vive con ella. Ah, sí es. Pero lo ve como la ve como una hija. Sí. Entonces el temor que tiene esta persona ya obviamente de adulta mayor, ¿qué pasará con su nieta? Porque claro, sería lo ideal para ella dejarle la casa. Pero esa vez nos decía, pucha, que quedé para adentro con lo que dijo don Luis, que no puedo heredarle la casa, sino que va a traer un tema de repartición, y mi nieta me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida. Totalmente entendible. Ahora, no obstante, ella igual podría hacer un testamento, y recuerde que si hace un testamento solo puede disponer de la 4ª parte de sus bienes, tampoco podría dejarle la casa completa. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, nada impide que una persona, porque algunos creen que lo que pasa es que mi papá y mi mamá tienen bienes, tienen una casa, tienen un auto, tienen vehículos, tienen terreno, y resulta que cuando ellos mueran, todo eso es para nosotros, sus hijos. Pero ojo, cuando ellos mueran, mientras ellos están vivos, pueden hacer lo que les plazca con sus bienes. Es decir, podrían vender todas sus propiedades. Por ejemplo, nada impediría que esta señora le vendiera la propiedad a su nieta, uh-huh, y su nieta se la comprara. ¿Ya? Si se dan los medios, las condiciones, su nieta perfectamente podría comprarle la casa, y cuando ella fallezca, ella va a fallecer y no va a poder transmitir esa casa a sus herederos. ¿Por qué? Porque esa casa ya no le pertenece. Cuando una persona fallece, solo puede transmitir los bienes que tenía como dueño hasta el día de su muerte. Y como ella falleció y esa casa no era de ella porque se la había vendido una nieta, perfectamente ella podría de alguna manera dejar la casa a nombre de su nieta si la nieta se la compra antes de. ¿Ya? Es algo que se puede hacer. Incluso hay algunas personas que hacen lo siguiente, que le venden sus bienes a sus hijos. La compraventa entre padres e hijos está prohibida siempre y cuando los hijos estén sujetos a patria potestad. Es decir, mientras los hijos son menores de edad, usted no puede hacer una compraventa entre padre e hijo. Algunos dicen, ¿sabe lo que pasa? Es que tengo todos mis hijos y tengo a mi hijo, como dicen algunos, mi conchito, y le voy a hacer una compraventa a él y él se va a quedar con la propiedad. Esas compraventas están prohibidas por ley, no se pueden hacer. Ya, okay. Pero nada impide que una vez que los hijos ya sean mayores, se le puede hacer una compraventa. A lo mejor el hijo le dice, mamá, a mí me gustaría comprarte la casa porque yo me gustaría que cuando ustedes no estén, yo quiero quedarme ahí. Y ella se lo vende. Ahora, el tema es que se lo va a vender, y si le vende la casa, puede pasar lo siguiente, que la mamá dice, ¿y dónde me voy a vivir yo? Claro. ¿Ya? Pero ¿cómo se puede salvar eso? El hijo, que es una muy buena persona
y no quiere afectar a sus padres, le dice, mira mamá, te compro la casa, ¿cuánto vale? ¿100 millones? Perfecto, 100 millones. Pero para que tú me la entregues recién, entrégamela cuando tú hayas fallecido. En la práctica, yo voy a tomar posesión de la casa cuando tú ya no estés. ¿Y qué hago para que eso suceda? Para que, por ejemplo, ¿qué pasa si el hijo que la compró la casa de la mamá y resulta que él le promete, mamá, tú no te vas a ir de la casa mientras yo esté vivo? Pero ¿y si se muere el hijo? Claro, y ahí entra la pareja o los hijos. Entra la cónyuge de él o los hijos de él, y a lo mejor la cónyuge nunca se llevó bien con la suegra. ¿Ah? Que dicen que es a veces muy habitual. Y la cónyuge dice, no, venga señora para acá, porque esta casa es mía, con mis hijos, porque me quedó como herencia, así que lo lamento, la voy a desalojar. Y la puede desalojar. Entonces, para que eso no suceda, el hijo tendría que hacer una compraventa y en la compraventa dejarle un usufructo vitalicio a su madre. ¿Y eso qué significa? Que en la práctica la casa es mía como hijo porque se la compré, pero le voy a dejar el uso de la casa y el goce de la casa a mi madre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fallezca. Es decir, yo no voy a poder tomar posesión de la casa sino cuando mi mamá fallezca. Cuando la señora muera, yo tengo que ir al conservador de bienes raíces con el certificado de función, acredito que mi madre falleció y de esa manera yo tomo recién el uso de la casa, el goce y además la disposición del bien inmueble. Entonces eso es una manera de que se proteja esta situación, porque si el hijo fallece antes, la cónyuge y los herederos están obligados a respetar el usufructo. Entonces no puede desalojar a la suegra, la nuera. Oye, yo lo escucho con esos casos que, por Dios, que desembocan en verdaderos dramas familiares y que uno dice, pero ¿cómo es posible que no pueda respetar a quien fuera su suegra o a su misma mamá, dependiendo del caso? Pero por Dios que hay casos que impactan. Don Leo, hay casos y nos hemos encontrado, la experiencia ha mostrado casos que son pero impactantes. A mí una persona me dijo, ¿hay alguna manera en la cual cuando yo me muera no le quede nada a mis hijos? Y yo lo encontré impactante, porque yo dije, oiga, qué raro que una persona me diga algo así, porque por ley todas las cosas van a quedar en tus herederos. Pero hay alguna manera, don Luis, es que no se lo merece, me dijo. Bueno. Y me dijo algo así, ¿por qué se tiene que quedar mi hijo con mis bienes cuando fue mi esfuerzo? Y yo no tengo por qué dejarle mi esfuerzo a mi hijo, que él también venga, tenga un esfuerzo y se gane sus propios bienes. Eso me dijo ella. Sí. Después, pasado el tiempo, a mí me quedé dando vuelta porque lo encontré muy, muy particular. Después, pasado el tiempo, ¿qué hizo ella? Entregó la administración de sus bienes a su hijo junto a su nuera, y el hijo con la nuera hicieron cosas irregulares. Ay. Contrataron gente extranjera que no tenía los papeles al día, ya no pagaron cotizaciones previsionales, y al final, ¿qué hicieron? Se metieron en un problemón en materia laboral y tributaria, y el hijo le dijo, pero mamá, tú eres la representante de la empresa. Entonces, tú eres la responsable de todo lo que sucedió. Y él se desligó y la dejó con eso. Cuando pasó ese problema, yo pude comprender el por qué algunas personas dicen, no le dejaría nada a mis hijos. Porque hay hijos que se portan muy mal. Siendo adultos, se portan muy mal. De todo hay en la viña del Señor, don Luis. Es verdad, Leito. A ver, acá tenemos consultas. A ver, fallece el padre de familia y él contaba con 2 propiedades. La esposa, o como legalmente lo diría don Luis, la cónyuge, y 4 hijos, quiere vender una de estas propiedades. ¿Cómo se reparte el dinero entre cónyuge e hijos? Bueno, en el caso que ella o que él muestra, no sé, el auditor o la auditora. Auditor. Dice que hay una cónyuge y 4 hijos, ¿cierto? Exactamente. Ya. Hay que tener en consideración que siempre la cónyuge hereda el doble de los hijos. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando suceda la compra-venta que van a realizar ellos, primero tienen que estar de acuerdo los 5. Son 5 personas. Sí. 4 hijos y la cónyuge. Y la cónyuge sería un 20%. Uno sacaría rápidamente la cuenta en 5 partes iguales, pero también dice que la cónyuge tiene un trato especial. El doble. Entonces, cuando se venda, como ellos son 5, cuando se venda la propiedad, primero tienen que estar de acuerdo los 5. Ya.
¿Ya? Si uno de los 5 se le pone difícil y dice no quiero vender, juicio de partición, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que si se llega a vender y es en mutuo el acuerdo, ella como cónyuge va a recibir el doble de que le correspondería a cada hijo. Okay. ¿Por qué? Porque como cónyuge ella recibe más. Ahora, hay que tener cuidado en una cosa. Primero, ella recibe el doble por ser el cónyuge, pero si ella se casó en sociedad conyugal con su marido, el que falleció, hay que tener en consideración que ella ya era dueña de la mitad de los bienes que el marido heredó. Oh, ya. ¿Me explico bien o no? Clarito. Ya, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Dijo que eran 2 propiedades? 2 propiedades. 2 propiedades. Entonces, imaginemos 2 propiedades. La señora vino y se casó en sociedad conyugal con su marido. Al casarse en sociedad conyugal significa que las 2 propiedades son de ambos, si es que fue que se adquirieron dentro del matrimonio. Por lo tanto, al marido le corresponde la mitad de la propiedad 1 y la mitad de la propiedad 2. Okay. Y a la cónyuge, a ella le corresponde la mitad de la propiedad 1 y la mitad de la propiedad 2. Clarito. Clarito está ahí. 50% cada uno. Muere el marido. Ya. La pregunta es, ¿cuánto es lo que él va a heredar a sus herederos? Ok. Solamente el porcentaje que a él le correspondía. O sea, el 50%. El 50%. El otro 50% la señora ya lo tiene. Por Ya. lo tanto, el marido no se lo puede heredar. Porque ya. no O sea, era de él. No habría una herencia sobre el 50% para la... No, cónyuge. porque ese 50% ya es de ella. Ya, ok, clarito. Entonces, en el ejemplo, la señora ya tenía la mitad de las 2 propiedades. Y aunque él lo deje como testamento, no se puede. No, es que él no puede disponer de una propiedad que no le corresponde, que no es de él. Ya, clarito. Yo no puedo heredar lo que no es mío. Ya. ¿Ya? En el ejemplo, imaginemos que cada propiedad era 100 millones, 100 millones y 100 millones. Ujú. La señora ya era dueña de 50 millones de la propiedad 1 y 50 millones de la propiedad 2. Estamos hablando de una persona que se casó en sociedad conyugal. Exactamente. Murió el caballero, Ujú. el 50% de la propiedad que él tenía de la propiedad 1 y la propiedad 2 queda como herencia. Claro. Y tenía 5 herederos. 5, porque tenía los 4 hijos, 4 hijos y la señora. más la señora. En este caso, de ese 50%, cada hijo va a recibir un porcentaje, pero la cónyuge recibe el doble de cada hijo. Ya. ¿Ya? Lo mismo de la propiedad número 2. Pero en la práctica, después al sumar y restar, si usted se da cuenta, lo que va a heredar la cónyuge, o sea, lo que va a tener al final en la posición efectiva la cónyuge es el 50% de cada propiedad que ya le pertenecía, Ajá. más las 2 partes que le corresponde a ella de la porción de su marido. Ya. Ok. ¿Me expliqué bien? Clarito. ¿O quedó muy enredado? No. Y si tiene alguna duda, lo puede escuchar nuevamente en el canal de YouTube El Que Abogado. Ya, porque parece que lo veo con un tremendo signo de interrogación en la cabeza. Entonces, Yo vivo ¿ya? con un signo de interrogación en mi cabeza, tal vez, así no se preocupe. Entonces, lo digo porque algunas personas no toman en consideración el hecho de que hayan sido casados en sociedad conyugal. Ahora, si la señora no se casó en sociedad conyugal, sino que fue separación total de bienes, lo que va a pasar es que ahí habrá que definir si los 2 bienes eran del marido. Lo que va a suceder es que se hace lo que hablamos al inicio, es decir, la propiedad se reparte entre los 5, pero la cónyuge recibe el doble de lo que le correspondería a cada hijo. Ya. Espero haber respondido a la pregunta de la auditora. Acá tenemos una consulta en base a lo que habíamos hablado hace un instante en el caso de la señora que vivía con su hijo y con su nieta. ¿Ya? Y que usted daba la opción que si la señora quería proteger a su nieta, en el sentido de que ella se quedara con la casa, hicieran una compraventa. Sí. Pero acá viene el tema que nos consulta alguien. Bueno. En el ejemplo de la abuela que vende a su nieto de 21 años, pero estudiante, no tiene dinero para comprobar esa compraventa, ¿los otros herederos pueden impugnar esa venta? ¿Hay un plazo para impugnar la venta? Así es, Leito. Esa es una de las cosas que algunas personas realizan, que es lo que se conoce como las ventas simuladas. La venta simulada en Chile no es, no es legal. No corresponde hacer venta simulada. Entonces hay personas que de manera errónea, cuando hacen una venta, vienen y efectivamente le hacen una compraventa a una persona que no tiene ingresos. Ahora, la compraventa en el papel probablemente va a ser válida. ¿Por qué? Porque van a poner en la escritura de compraventa de la propiedad que, por ejemplo, la señora María Pérez le vendió
a Leonard Mart, que es el nieto de 21 años, la propiedad en 50 millones. Y dice que el dinero ya fue pagado con anticipación, por lo tanto en la notaría no pagan nada. No se hacen la entrega de las llaves y él paga el dinero. Él dice dinero que ya fue recepcionado por la vendedora de manera conforme. Firman la escritura, ningún problema en el papel, y lo inscriben y no va a haber ningún problema. El problema sí va a surgir porque los posibles herederos podrían decir: ¿cómo es posible que este niño que tenía 21 años compre si no puede sacar 50 millones de ningún lugar? Es decir, aquí lo que existe es una sospecha de que hubo una venta simulada. Y en la práctica, la compraventa tiene que tener dos elementos. Uno, la entrega del bien que se vende, y segundo, el pago del precio por la venta. Por lo tanto, si falta uno de los elementos de la compraventa es nula. Por tanto, aquí los herederos podrían alegar nulidad de la compraventa. Ya. Ahora, los plazos para poder alegarlo va a depender de cuándo se hizo efectivo esto. Normalmente los plazos de manera extraordinaria, los más largos son de 10 años. Okay. En materias contractuales son normalmente de 5 años. Pero el plazo extraordinario para poder hacer impugnaciones dependiendo del tipo de vicio es de 10 años. Consulta, don Luis. ¿Ya? Siguiendo con este ejemplo, que la señora, la abuela o abuelo, dependiendo del caso, quiere, comillas, proteger a su nieto o nieta que ha estado viviendo con ella o con él, ¿sí?, y le vende la casa y es un estudiante. ¿Sí? Se podría dar el caso que los papás de este joven, ¿sí?, o de esta joven, compren la casa a nombre de este nieto. Por supuesto. ¿Y sería legal? Por supuesto que se podría. Lo que pasa es que el problema es, para poder anular una compraventa, es que no exista precio. Precio, legalmente hablando, en la práctica es el monto de dinero que se va a entregar para pagar esa obligación que se está vendiendo, ¿cierto? Pero acá, ¿qué va a pasar? Si ella no tenía ningún ingreso, porque era la nieta, era estudiante, pero resulta que al momento de tratar de anular el contrato, porque había un vicio, ella puede acreditar que el dinero, si bien es cierto, no lo tenía ella, pero se los donaron sus padres, no habría vicio. Ah, ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la práctica el pago sí existió. Ok. ¿Ya? Ya. Lo que no tiene que pasar es que ella no tenga cómo comprobar que no se pagó. Ya. O que se pagó efectivamente. Pues dice, no, yo pagué los 50 millones. ¿Y de dónde lo sacó? Es que yo saqué un crédito, por ejemplo. Ya sacó un crédito. Tiene cómo comprobar, está el crédito, todavía lo sigue pagando. O ¿sabe qué? No, me lo donaron. O ¿sabe qué? Me quedó una plata que me llegó de una herencia. Uh-huh. De lo que sea, podría acreditar. Si ella acredita que se pagó, no hay venta simulada. Ah, ya, clarito. ¿Ya? Don Luis, hola, buen día. Consulta. La casa estaba a nombre de mi hermano. ¿Ya? Él, con su cónyuge, se habían divorciado al momento de fallecer mi hermano. ¿Le corresponde parte de la herencia a ella? No, de ninguna manera. El divorcio... Disculpe, faltaría si nos puede agregar si tuvieron hijos. Exactamente, sí, podría agregar si tuvieron hijos, pero ella está preguntando por ella. Uh-huh. El matrimonio es una de las instituciones que permite que una persona se transforme en heredera de otra. ¿Qué quiere decir? Por eso la convivencia, cuando no hay matrimonio, no genera ningún derecho. Uh-huh. Si usted vive siempre en convivencia, siempre que no sea la convivencia civil, es decir, que no lo haya hecho ante el registro civil, sino que la convivencia común y corriente, la convivencia de hecho, si usted vive con una persona y fallece, a la otra persona no le queda nada. Pero si usted se casa, el matrimonio genera entre las partes la posibilidad de que usted se transforme en heredero del otro. Ya, solo por el matrimonio. Pero si usted se divorció, el divorcio hace que se pierdan todos esos derechos y obligaciones que existían entre las partes. Por lo tanto, la persona que se divorció, aunque muera el otro, pierde todos los derechos. Ahora, tuvieron 4 hijos. Si tuvieron los hijos sí tienen todos los derechos hereditarios que corresponderían de parte de su padre. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Me quedó clarito. Ya. Indicó una persona que había consultado antes. Muchas gracias. Hasta le tienen un título a usted, don Luis. Gracias al gurú de la ley. No es lo mismo que gurú. No, gurú de la ley, claro. Pero
A veces es tan procolálico como Guruguru y el profesor Rosa. Muchas gracias, pero no es así. ¿Ah? Don Luis Alejandro, siguiendo con el tema del juicio. Para que terminemos la partición. Sí, avancemos algo en el día de hoy. Don Luis Alejandro, ¿es posible vender los bienes antes de realizar la partición? Leito, no se pueden vender los bienes sin el consentimiento de todos los herederos o sin una orden judicial que lo permita. Por lo tanto, no se pueden vender los bienes antes de la partición. ¿Cuáles son los costos asociados a un juicio de partición? Aquí está lo más complicado de un juicio de partición, Leito. ¿Por qué? Porque hay que considerar el valor del, primero, el abogado, el estudio jurídico que va a representar a las partes que van a demandar en el juicio. Segundo, al receptor que va a notificar a todos los comuneros. Oye, que deme un segundo, que cuando escucho la palabra receptor o receptora me da miedo. Sí, hay los receptores que tienen que, ahí también cobran su honorario. Los honorarios del juez partidor, ya que ya en la vez anterior hablamos que oscilaban entre un 10, un 15, yo he visto hasta un 20% que cobra un juez partidor. Ya. Y los honorarios del martillero, si es que llegamos a remate. Qué buen término, partidor. Partidor con lo que cobra. Bueno, es bastante alto el honorario ahí. Bastante partidor. Hay que considerar el honorario del martillero público en el evento que esto vaya a una subasta, porque no necesariamente esto puede llegar a un remate, puede no llegar a un remate. Okay. Y además, si se llega a remate, los valores comerciales del bien tienden normalmente a ser menores. Ajá. Pero esos son los valores que hay que considerar. El juicio de partición no es barato, y no es barato porque hay que pagar muchos trámites internos, sobre todo los honorarios del juez partidor, los honorarios del ministro de fe y las notificaciones. Y en base a eso, don Luis, ¿es posible evitar un juicio de partición? Por supuesto, Leito, si todos los comuneros están de acuerdo, pueden optar por un acuerdo extrajudicial para dividir los bienes de manera amistosa y equitativa. Entonces, mejor no metamos al juez partidor, no paguemos notificaciones, sino que hagámoslos de mutuo acuerdo. ¿Saben qué? Dividamos la propiedad. ¿Cuántos somos? 5. Dividámoslo en 5, cada uno va a recibir un 20%. Vamos a vender la casa en 100 millones, vendámosla, la ponemos en corretaje. Si quieren incluso que este trámite lo haga un abogado, el abogado viene, toma la representación, ¿ya? Y el abogado vende la propiedad, la somete a corretaje, se dividen las partes y cada uno recibe su porcentaje que le correspondía. Pero si se va a partición, es algo mucho más largo, demora mucho más tiempo versus hacerlo de manera amistosa, entre comillas. Y si el abogado que usted contrata es del equipo de Elqui Abogados, mucho mejor. Don Luis, ¿qué ocurre en un proceso de partición de la herencia en Chirito Lindo? Bueno, vamos a explicar aquí para que los auditores pongan mucha atención, porque algunos dicen, no, es que a mí no me pasa. Es que esto para mí no me es indiferente, pero ojo, todos en algún momento vamos a pasar por un tema de herencia. Nos guste o no nos guste, ¿ya? Nos interese o no nos interese, porque todos, lamentablemente, la ley de la vida es que tenemos que perder a los seres queridos. Entonces, como ya lo adelantábamos, Leito, al interponerse una acción judicial para dar inicio a un juicio de partición de herencia en Chile, nos enfrentamos a un sistema que se llama arbitraje forzoso. Es decir, va a haber un juez árbitro que forzadamente nos va a obligar a todos a que la propiedad sea subdividida. En esta instancia, Leito, se designa un juez partidor que tiene dos funciones centrales en un juicio. ¿Cuál es? Liquidar los bienes, ya sea logrando un acuerdo entre las partes para que se repartan los bienes o sometiéndolo a un remate o pública subasta. Y segundo lugar, distribuyendo los bienes o la utilidad entre los herederos conforme a la cuota hereditaria que cada uno posea. Ahora bien, respecto a este último punto, se debe saber que un juez partidor cobra una comisión, como lo dijimos recién, que es una comisión total de la subasta de los bienes que entraron a liquidación. Con el dinero restante se realiza la repartición entre los demás herederos. Ahora bien, el problema es que en un primer momento, para que los auditores puedan comprender, si ustedes piden un juicio de partición, se va a ir a un comparendo, y en ese comparendo todavía existe la posibilidad de lo que los comuneros puedan comprar ellos mismos los derechos o comprar la propiedad completa, porque puede pasar que vayamos a una subasta en donde somos 3 los herederos,
Y resulta que uno de ellos eternamente ha dicho, yo voy a comprar la propiedad, es que estoy esperando un crédito hipotecario, y el crédito hipotecario lo está esperando hace 5 años y nunca sale, y mientras tanto los otros herederos dicen, ya, pues te hemos esperado lo suficiente. Pero resulta que someten esto a un juicio de partición, y en el juicio de partición todavía podrían ofrecer comprar ellos la propiedad. Okay. Pero si una vez que llega el juicio de partición no lo ofrecen, inevitablemente el juez partidor lo que va a hacer, primero, es que se tiene que tasar la propiedad. Y tasarla puede ser de mutuo acuerdo. Que los 3 herederos, los 5 herederos digan, mira, la casa comercialmente vale 100 millones. Perfecto, no hay necesidad de nombrar a nadie más para que tase la propiedad. Pero también puede suceder, Leito, que en este comparendo uno de ellos diga, no, es que la propiedad no vale 100 millones, vale 150. Ustedes están tratando de rebajarla mucho. Entonces yo no estoy de acuerdo con el monto. Me están perjudicando. Claro, porque si usted lo pone en 100 millones, después a mí me va a corresponder menos dinero de lo que corresponde. Entonces no, vale un 150 millones la propiedad. O puede pasar que uno de los herederos, que es comunero, no asista al comparendo. Entonces, como no existe unanimidad en el momento de establecer el precio de la propiedad, lo que se tiene que hacer es que obligatoriamente la ley dice que se tiene que nombrar una tasación a través de un perito. ¿Eso qué significa? Que los herederos o los comuneros vamos a tener que designar a un tasador, y el tasador va a ir a la propiedad y va a emitir un informe, y ese informe nos va a señalar cuál es el valor comercial que tiene la propiedad hoy, al momento del juicio. Ahora, ese tasador obviamente lo pagan los comuneros. Ya. Y la tasación normalmente cuesta unos 300.000 pesos realizado por un perito tasador. Entonces empieza a encarecerse aún más el juicio. ¿Ya? Don Luis, ¿necesito hacer la posesión efectiva para iniciar el juicio de partición? Como lo adelantábamos recién, Leito, sí. Es clave que si somete su disputa de materia hereditaria a una solución de partición, la posesión efectiva debe encontrarse ya tramitada. Debe existir el auto de posesión efectiva, debe existir esta acta que emite el Servicio de Registro Civil donde ya se hizo la posesión efectiva. Recuerden que en este momento la posesión efectiva antiguamente era una resolución judicial, hoy es un acto administrativo, por lo tanto lo puede realizar en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y con eso se permite disponer legalmente de los bienes del causante, que es la persona que falleció y de la cual nosotros estamos teniendo derecho de los bienes. Entonces, por lo tanto, no pueden hacer juicio de partición si no han tomado posesión del bien. Ok. Don Luis, tengo una consulta. Quiero pensar, a lo mejor me equivoco, pero quiero pensar que a lo mejor el autocorrector pudo jugar una mala pasada. Lo digo desde ya, por si acaso me aparece algún término que suene como raro, como extraño. Ya. A ver, nosotros somos 5 hermanos. Ok. Mi mamá puso la casa en nombre de mi hermana menor porque hubo un problema de pago o embargo. Ya. Mi mamá tiene 90 años y a mi hermana le pidieron, y a mi hermana le pidieron a mi otra hermana que le pasara en una medalla. No sé si está bien escrito o no, pero lo que sí estoy viendo es que le pidió después se solicitó a la hermana que había quedado a cargo de la casa que volviera a colocar la casa a nombre de su mamá, pero se negó. Ya. ¿A qué nos podemos atener nosotros, los otros 4 hermanos, con este tema? Bueno. Que suele ocurrir, ¿eh? Sí, suele ocurrir. Lo que hizo la mamá, jurídicamente hablando, es que evadió la acción de los acreedores. ¿Ya? Como la propiedad estaba en riesgo por un embargo, hizo lo que algunas personas realizan, que es traspasar sus bienes a otro. ¿Eso no es lo mismo que una compraventa? Es que hizo una compraventa. Ella, para poder traspasar la casa, tuvo que hacer una compraventa a la hermana. Ya. Ahora esa compraventa a una de las hijas. A una de las hijas, perdón. Ahora esa compraventa probablemente fue ficticia. Puede haber sido ficticia, ¿ya? Si la compraventa fue ficticia, volvemos a las reglas que dijimos antes. La hermana tenía o no tenía el dinero suficiente para poder acreditar que efectivamente ella pagó un precio por la venta. Probablemente no, ¿ya? Entonces, cuando hizo el traspaso de la casa la mamá a la hija,
de manera legítima, lo que hizo es que burló la acción de los acreedores porque no le pudieron embargar, ya que la casa no estaba a nombre de ella. Exacto. Pasó ya este mal momento, lo lógico era que la hermana devolviera los derechos a su madre, Ajá. ¿ya? O hubiese quedado algún acuerdo entre ellos. Lamentablemente aquí la hermana, como puede suceder, y a veces sucede no debiendo ser así, dice, no voy a devolver los derechos. Legalmente hablando, ella es la dueña única, por lo tanto, ese inmueble se transforma de inmediato en una herencia para sus propios hijos y para su cónyuge, pero no para sus hermanos. A menos que ella no esté casada, no tenga marido y a lo mejor no tenga hijos y en algún momento ella fallezca y los únicos herederos que puedan quedar sean sus hermanos, Ya. si es que ya no están sus padres. Pero probablemente no va a ser así la situación. Entonces, Ahora, si se puede impugnar, se podría impugnar por lo que le dije en cuanto a reclamar de que la venta fue una venta simulada y que por lo tanto existe una situación de que el precio nunca se pagó y por lo tanto solicitar al tribunal la nulidad de esa compraventa. Se podría atacar, pero eso va a depender mucho de cuánto tiempo pasó y si existe la prueba para poder acreditar que efectivamente no se pagó el precio. para quien nos escribió, escuche lo siguiente, que puede ser de mucha ayuda. Formas de comunicarse con el que abogado, don Luis. Bueno, Leito, para comunicarse con el que abogado nos puede llamar a nuestro teléfono fijo que es el 512-448174, 512-448174 o al 976-555520. 976-555520. Si nos quiere enviar un correo electrónico y nos quiere contar, por ejemplo, la auditora nos quiere contar lo que pasó y a lo mejor enviar algún documento, envíelo a contacto@elquiabogados.cl. Y si no alcanzó a anotar nada porque no tenía lápiz ni papel, ingrese a www.elquiabogados.cl. La última parte es .cl, ¿ya? Porque no se escuchó. Se escuchó. Dígalo de nuevo. Fue la inteligencia artificial del año 70 la que No, yo la tengo que sonó. inteligencia artificial, don Luis. A ver, hagámoslo de nuevo. No, está bien. www.elquiabogados.cl. Pucha, nos falta presupuesto para más efectos en la radio. ¿Ah? Pero ya cambiarán los tiempos, don Luis, con su nuevo emprendimiento de la venta de licencias. Escúchanos, señor Terrenos. Ojalá así sea. Ya lo sabe, en el mundo de las leyes hay abogados y abogados. Pero si el abogado, el profesional que usted contrata, pertenece al equipo de Elqui Abogados, mucho mejor, mejor. Leito, eso. don Luis Alejandro, ¿Sí? agradeciendo en el alma su visita. Sabemos que tiene que volver. Porque se me pasó rápido el tiempo. Pasó ya. volando el tiempo. Me pasó volando el tiempo en este caso. Muchas gracias a los auditores por sus consultas. Permítame decirle algo, don Luis. Dígame. Una vez más lo manifiesto al aire. A este tema no le tenía ninguna fe. Ya lo dijo la vez pasada. Por eso le digo y lo reitero. Ya lo comenté antes y lo repito. No le tenía ninguna fe, pero por Dios que nos damos cuenta que, uno, no tiene idea de nada en la vida, y dos, este tema, por Dios que identifica a muchas personas. Sí, lo que pasa es que los temas en derecho sucesorio son muy frecuentes y el derecho sucesorio, que es lo que acabamos de ver recién, solamente vimos una parte, que es el juicio de partición, tiene muchas aristas y el ser humano a veces enreda más las cosas porque hace traspasos para allá, para acá, después hace compraventa y simula cosas y todo, y después cuando al final hay que tratar de ordenar todo este desbarajuste de cosas, ahí es el trabajo que se hace a veces eterno, tratar de investigar hacia atrás todo lo que sucedió. Entonces, comentarlo por radio no es rutinario, normalmente no se hace, y hay mucha gente que tiene muchas dudas y a veces tampoco tiene los medios para poder consultarlo. Más aún hoy que la Corporación de Asistencia Judicial entiendo que sigue en paro, ¿ya? Ahora, es legítimo también que ellos puedan manejar o reclamar por unas mejores condiciones, que la Corporación de Asistencia Judicial, desde que yo alguna vez estuve, Leito, lamentablemente siempre ha tenido problemas de recursos y hoy espero que les vaya bien y puedan obtener lo que están pidiendo, porque ya basta de tanta falta de recursos en una institución que ayuda a tantas personas que no se pueden por sí mismos
proporcionar derecho a tener un abogado. Así es que muchas gracias a los auditores de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Copiapó por haber participado, haber hecho consulta que les sirven a todos. Espero que, si Dios quiere, nos encontremos en una nueva ocasión y veamos un tema como tan interesante como este, aunque don Leo no le tenga ni una fe. Oiga, hablando de Ovalle, don Luis, nos llegó un Facebook de Paola Contreras, ya, haciéndonos saber que usted cuenta con su sede en Ovalle para su candidatura. La casa de ella está disponible para lo que es, literal, yo pongo la casa a la candidatura de don Luis. Muchas gracias, Paulita. Pucha, qué cariñosa, qué amable, qué amorosa. Muchas gracias por sus palabras. Mire, que no le diga eso a don Leo porque lo va a tener allá. ¿Ya? Don Leo es diferente a mí. Don Leo, si usted dice eso, el fin de semana va a llegar allá con, como dicen, con mono y petaca. Claro, es decir, cama y petaca. Con cama y petaca. Salga de la casa Paola, esta es mi casa claro, ahora. Salgan de mi WhatsApp, como dice. Salgan de mi playa, salgan de mi lago. Va a estar allá. Muchas gracias a Paola por esa intención. Como le digo, lo que falta es apoyo nomás. Oiga, sería ideal poder llegar a... ¿Qué podríamos hacer, don Luis? Porque ya la causa está perdida para este año ya, ¿o no? No, se pueden inscribir las candidaturas hasta el mes de julio. Si me ofrece un estadio para la U, ¿qué podrías tú ofrecer, don Luis? Es que yo no podría ofrecer nada. Yo lo único que ofrecería sería ir a trabajar por la gente al Congreso y que lo que me paguen, que es harta plata para todos los que están trabajando, cada peso contaría mi trabajo y mi sudor en materia legal. O sea, yo iría a mejorar muchas de las leyes que hemos revisado acá y que nos hemos dado cuenta que que falta solamente, ¿cómo podríamos decir? Intención, falta motivación de nuestros legisladores para hacer algo. No puede ser que la gente siga pasándola mal porque los legisladores siguen peleando como que estuvieran en otro planeta, en otro país, reclamando cosas que a nadie le importa. Entonces yo digo, aquí lo que falta es ir con toda la motivación a esto. Eso es lo que yo podría ofrecer. Ofrecer lo demás es populismo, y la gente está aburrida del populismo, la gente está aburrida de que le sigan engañando, de que se vayan a mostrar a los lugares a dar la mano y después, cuando ya son elegidos, levitan y después ni siquiera los escuchan. Sí. Y cuando quieren la gente que los atienda, prácticamente tienen que ir a una situación indigna a pedirle una horita para poder hablar con el diputado o el senador del momento. Entonces, eso es lo que yo no ofrecería. Yo ofrecería una situación distinta. La autoridad tiene que ser cercana, porque a ellos se debe la autoridad. Si a ellos se debe, si usted está en ese lugar, esto hay que tomarlo, y así lo he dicho yo siempre, hay que tomarlo como un trabajo, y como trabajo usted se tendrá que levantar a las 7 de la mañana, comenzará a trabajar a las 8 de la mañana quizás, y se tendrá que quedar como lo hace cualquier persona particular que hoy día se desgasta para poder llevar dinero a su casa, hasta la hora que sea para poder terminar un proyecto, para poder votar. No es posible que usted sea elegido y no tenga asistencia al Congreso, por ejemplo, no vaya. Entonces hay muchos de los diputados que hoy se vienen y se jactan y la asistencia es prácticamente muy baja. No, usted tiene que ir a toda la asistencia, porque esa es su pega, es lo que haría cualquier persona en Chile que está trabajando de manera honesta como particular o como una institución pública. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un senador o un diputado? Ninguna. El senador y diputado tiene que ser un ejemplo para todas las personas que están en nuestra ciudad, para que después, cuando diga algo en el Congreso, lo diga con la moral suficiente para que las personas le crean. Si a los demás no le van a creer, bien, pero a usted, a mí, me tienen que creer, porque yo soy una persona que con hechos demuestro que soy diferente. He dicho, querido Leo. Oiga, se perdieron a un gran diputado. Pucha. Se lo perdieron. Por eso, como le digo... Por estar apuntando con el dedo y elegir gente que solamente le conviene los intereses políticos de un partido puntual y no pensar en la gente. Por eso, como le digo, falta apoyo, nada más que eso, falta apoyo. Mientras tanto hay proyectos de ley. El otro día me reí tanto cuando apareció un proyecto de ley en el cual se iba a exigir, cuando uno vaya a un restaurante, que le den un vaso de agua. Sí, sí lo vi. O sea, si tenemos ese nivel de prioridad... En ese nivel estamos legislando. Estamos en ese nivel de prioridad, es que... En ese nivel estamos legislando, y por otro lado tenemos tantas necesidades con la gente,
entonces que se esté legislando por un vaso de agua, mire, a lo mejor es por un tema de salud pública, ya, está bien. A lo mejor incluso la gente de los restaurantes reclamó porque dijo que iba a significar un alza en el costo de esto y que no iba a ser viable. Ya cada uno tendrá su punto de vista. Pero eso es prioridad hoy en Chile. Yo creo que hoy en Chile la prioridad es que personas que tengan un prontuario delictual, ya que ya hayan cometido delitos, no tienen que tener derecho a la libertad provisional bajo fianza. O no tienen que tener derecho a la libertad provisional. Usted cometió un delito, señor, tiene que saber que va a quedar preso. Ya, porque no puede pasar como lo que hizo el tipo este que le pegó a un conserje. Adulto mayor. Le pegó un conserje, adulto mayor. Además, amenazó de muerte a un carabinero en Chile. Amenazó a la autoridad. Y ahora tiene solamente una medida cautelar de firma mensual. Así es. Entonces, eso es lo que la gente no quiere. Lo que la gente quiere es que el delincuente sepa que si yo estoy saliendo de mi casa y me hace algo, usted va a tener asegurado estar tras la reja. Y que no sea un derecho en este momento el estar saliendo solamente porque no tiene o porque los delitos eran menores. No, señor, usted se tiene que quedar preso. Y si las cárceles están llenas, construyamos más cárceles. Sí. Lucho sí, otro no. otro no. Don Luis, Perdón que me haya alargado, pero la señora Paola me hizo alargarme y ya estoy que me voy a Ovalle. Le dio sed. Me hizo dar ganas de ir allá a tomar la sede de Ovalle e ir a tratar de mostrar los proyectos que tendría. ¿Cómo estaría? Mire, ¿se acuerda que antiguamente no sé si eran los radicales, que era el tema de con la empanada y el vino tinto? Sí. Acá tendría que ser algo local, una chorrillana, ¿o no? ¿No habló usted del cómo era el cuadrapleto? Ah, ¿verdad? Entonces, olvide esa chorrillana. Cuadrapleto. Cuadrapleto para todos. ¿Cuándo el día del completo? Se supone que es el día 22. Hoy día el día del completo. Hoy día yo vi una de las cadenas que hay acá que es muy conocida en La Serena. Ya. Que dijo el cuadrapleto y que lo tenía a 2.000 pesos. Cuadrapleto, ya tomaron ya. No digo cuál es la cadena, que ustedes saben cuál es, pero no es nacional, es local, ya. Que hace muy buenos completos. Que comienza con O y termina con diente. Ya, pues. Ya. Digo yo, pregunto. 2.000 pesos el día de hoy, celebrando el día del completo. Ay, se va a agotar la vienesa y el pan. Bueno, usted sabrá. Humildemente, ¿no? Así que ahí tenemos la primera campaña. Hoy, día del cuadrapleto. Señores de Oriente. Es la oportunidad. Cuadrapleto. Apóyenlo. Apóyenlo hoy. Ya, don Luis, que lo pase bonito. Muchas gracias a los auditores. Gracias por el cariño. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves con más El Que Abogados. Si Dios quiere y el alcaide de Guacharaluma así lo permite. Me saluda a los chiquillos del módulo 1, don Luis. Saludamos allá. Saludos a Valle, a La Serena, Coquimbo y a Copiapó. Y gracias por la señora Paola lo que dijo. Y pucha que amable, que cariñosa. Acá, Lucho, no te olvides el jabón. Ojalá líquido. No, venga con cosas acá. Ya, don Luis, que lo pase bonito. A ver, aquí tengo un mensaje. Dice, Roberto, te estoy llamando, Leito, te tengo una... Mira, dice, Roberto dice, y está llamando de Andacollo. Mire usted. ¿Ah? Hay golpes que duelen, don Luis, pero hay palabras que duelen más. Ves, Leo, yo conozco tu talón de Aquiles y usted el mío. Pues saco una, pero por estos días... Ya no. Ya, nos vemos, don Luis. Nos vemos, Leito. Gracias por todo. Cuídense, un abrazo y si Dios quiere, la próxima semana nos vemos con El Que Abogados.